Buenas noches. Les hablo de el más allá post-rapto. Ha sonado la trompeta, han caído montañas en el mar, se han derramado algunas copas del cielo. No, mentira. Acá estamos otra vez. Un buen chiste que vamos a hacer para siempre desde que encontramos que se podía hacer esto. Pero un saludo a todos los que se están conectando con nosotros y que se vienen conectando por más de 15 meses. La verdad, un aplauso para ustedes. Kilgre, Armando, María Esperanza, Kevin Giovanni, Alfonso Vega, Gloria Estela, Marian Gómez, Alfredo Arrazola, Luis Alberto Gómez, Elga Becerra, Isabel Maecha, Oscar Fernando, Juan Felipe, Patrick, Giovanna, Carrao, Luis, Clemencia. La verdad hay muchas personas conectadas con nosotros en este momento. Un saludo para todos ustedes. Como bien saben, este programa lo hacemos por varias razones. Una de ellas es para cumplir con la palabra, donde nos invita la palabra a alentarnos con estos temas que nos dan aliento y nos da aliento saber que Jesús viene pronto, que Él ha prometido venir por su iglesia y son de aquellas promesas que nos dan mucha esperanza para esta vida. Pero antes de entrar a la esperanza de lo que es la guerra de Ezequiel 37 y 38, vamos a preguntarle a mi papá primero y luego a Pastor Pablo, ¿cómo están? Padre. Muy bien, gracias. ¿Y dónde estás tú esta noche? Yo otra vez acá en Rusia. Me ha gustado mucho porque acá veo a mi amigo Vladimir, acá lo tengo. Entonces me gusta estar acá en el viejo Moscú. Bueno. ¿Y Pastor Pablo, dónde andas? Ahí. Bendiciones, buenas noches a todos. De hecho, estaba viendo si ya podía ir a las montañas, pero también está peligroso porque están haciendo erupción volcanes y todo, pero ahí estamos. Está bien. Listo. Y entonces, esta noche entramos en el tema, así de una vez yo creo. Es una cosa poco extensa, una idea que hemos preparado esta semana y damos gracias a Dios por todo el equipo de producción que han trabajado duro esta semana, ayudándonos con algunos mapas aquí para explicar. Pero como hemos hablado en las semanas anteriores de la convergencia, de todo lo que está pasando, como es el tiempo de aprovechar el papayazo. Ahí es tiempo que para la venida del Señor, como muchos sectores de este mundo han alineado con la Biblia en este momento. Y sí, es mucho tiempo más la venida del Señor, cosas van a cambiar otra vez y ya no está listo que Él venga. Pero es el momento apropiado ahora mismo, los siguientes pocos años para la venida del Señor. Y estamos hablando de esto y hemos hablado varias partes, la parte religiosa y la parte de la salud y otras cosas que hemos tocado. Pero esta noche queremos hablar de la parte geopolítico, específicamente como la política del mundo ha alineado con la Biblia de los últimos días, de la venida del Señor y la manifestación del anticristo. Y creo que vamos a ir país por país y todos hacemos diferentes comentarios. Yo creo, comenzamos con lo más obvio de todo, como ha alineado, es la nación de Israel, que ha aparecido. Jesús no pudiera venir en 1947, bíblicamente hablando. No pudo porque Israel debe estar por la venida del Señor, por varias razones bíblicas que Jesús profetizó. La Biblia habla que Israel será una nación otra vez cuando el Señor venga. Entonces, sabemos la historia y ustedes pueden hacer comentarios. Los dos han ido a Israel con nosotros en los grupos y hemos visto la nación como ha florecido, el milagro que es esta nación chiquita, el tamaño de Cundinamarca, y como ha florecido. Es uno de los
7 países más fuertes del mundo, haciendo una población de creo es como 8 millones de personas, o tal vez poco más, o 10 millones, algo así, y tan chiquito y tan poderoso y bendecido por el Señor. Y yo creo, si ustedes quieren comentar del milagro de Israel y como esta línea, sabemos que de la Biblia que dice la higuera florece, Jesús dijo en los últimos días que llegue a ser una nación, y la profeta Isaías dijo que una nación será nacida en un solo día, haciendo la pregunta, y sabemos la respuesta es sí. La única nación en la historia del globo, de este planeta, que fue destruido totalmente, esparcido en todos, hay como 130 países, que volvió para ser una nación. La primera y que la última vez esto va a suceder, Israel fue hecho una nación. Entonces, desde 1948 ya está listo esta parte para la venida del Señor. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué comentarios tienen? Pastor Pablo. Bueno, creemos que es el cumplimiento, sí, de los tiempos, de todas las profecías. Hubo un momento en el que el Señor reprendió a la higuera, ¿cierto? Y en la traducción literal dice, no más en este siglo, o en este tiempo, básicamente, coma ninguno fruto de ti, dice en la traducción literal. Pero más adelante, antes de partir, en Mateo, en el capítulo 24, nosotros encontramos ahí en los versos 32 al 36 que Jesús dijo que observáramos la higuera, que aprendiéramos de la higuera, que cuando la higuera floreciera no pasaría una generación antes de que todas las cosas se cumplieran, que son las cosas que ellos preguntaron acerca de la venida del Señor. Y bueno, y eso sucedió en 1948 y de ahí en adelante se dispararon una serie de eventos. No solamente pues Israel fue restablecido como nación, sino que Jerusalén también fue tomado nuevamente para que pudieran otra vez estar allí habitando. También habían profecías acerca de la fertilidad de la tierra, que era un desierto, y bueno, hemos hablado de pronto algunas de esas cosas en programas anteriores, y bueno, cada una de esas señales acerca de Israel, acerca del restablecimiento del lenguaje hebreo, que era un idioma que estaba en desuso, y bueno, y otros milagros también en diferentes áreas, pues básicamente el cumplimiento de los tiempos se disparó, y bueno, como dicen por ahí, Israel, incluso en Ezequiel 38 dice que habita en el centro de la tierra, otras dice en el corazón del mundo, es como el ombligo del mundo, y es el reloj profético de Dios que hace que todas las cosas pues se pusieran en marcha desde ese momento en adelante. Entonces, pues creemos que desde ese momento empezó a correr la edad de esa generación, y bueno, ya hay una discusión de cuánto tiempo sería, pero creemos que estamos dentro de los años de la generación que verá el cumplimiento del Señor. Alguna vez escuché a mi pastor decir que si usted nació después de 1948, tal vez usted sea de los que vea el rapto, ¿cierto? Y si no, desate fe que va a continuar hasta que suene la trompeta en el nombre de Jesús. Para mí, de lo más interesante de Israel es, pues, partiendo de la declaración de Balfour, 1917, si no estoy mal, luego se forma el país de Israel en 1948, y a partir de ese momento de 1948 han habido guerras constantes de parte de los vecinos de Israel para acabarlo. Y no es como que a veces la gente piensa hoy en día o tiene esta visión de Israel, que es como, no, los protegidos de Estados Unidos o los protegidos de tales países, y pues obviamente, y pobres palestinos. Pero un breve repaso en la historia muestra que en los primeros 20 años tuvieron como 5 guerras diferentes, como la guerra de los 6 días que conocemos, la guerra de Yom Kippur, la guerra del Líbano, que fue donde se formó, para que la gente que no sabe, fue en la guerra del Líbano, en 1964, donde se formó la palabra palestinos, que eran la Organización de Liberación Palestina, la de PLO. Empezó una guerra en 1982 y desde el 64 ya llevaban esta mentalidad de los palestinos, eran aquellos que vivían antes de 1947 en lo que se conoce como Israel. Y bueno, lo que me parece interesante es que todo este tiempo todos los vecinos, desde Egipto hasta el Líbano, hasta Siria, todos los han atacado varias veces y ellos siguen en pie, y la verdad es milagroso, porque
cualquier país que tiene vecinos que lo odian, tarde o temprano, por lo menos, no sé, se debilita, decrece, algo pasa, pero desde que se ha formado, se ha venido fortaleciendo el país de Israel y hoy en día es como de los ejércitos más temidos, de las economías más fuertes. Lo que la gente a veces no sabe, eso nos contaron cuando fuimos a Israel, es que cuando por fin decidieron darles una tierra a los judíos que iban a vivir ahí, les dieron la peor tierra posible. De hecho, todos los países árabes hablaron primero y dijeron, vamos a darle el único lugar en todo el Medio Oriente donde no hay petróleo, donde de hecho era un pantano que les dieron, donde no se puede crecer, no puede crecer nada, ni una fruta, verdura, nada de eso, para que no tengan economía agrícola. Y vemos la mano de Dios sobre ese país, que en el único lugar donde no hay petróleo hay riquezas abundantes, literal, es un oasis en medio del desierto. Es increíble, me parece. Así es, y muy bien. Y un comentario y seguimos con el siguiente país porque quiero ver si podemos terminar todos esta noche, si fuera posible. Una generación, Jesús dijo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y a veces, tal vez hemos como complicado esto de una idea de qué es una generación bíblica y muchas ideas. Yo creo, Jesús dijo, esta generación específicamente, los que viven en este tiempo, ¿qué es una generación? Y la promedio de vida hoy en día en el mundo entero es 72.6 años, esta generación. Y la Biblia dice, una generación de últimos días, en Salmos 90, es 70 a 80 años. So, exactamente como la Biblia dice, entonces yo inclino a la idea que 70 a 80 años, de 48. Entonces eso sería, ¿qué? 1918 a 1928. Entonces estamos en la ventana ya estamos allí. Entonces ya la convergencia de tiempos de Israel, de Jerusalén, que tomaron también, está listo. Ahora vamos con el siguiente país, también, don Guillermo, por favor. Y que muestra cosas que han sucedido. Ahora tenemos algunos países que fueron amigos de Israel, pero en estos últimos años han llegado a ser enemigos. Porque la Biblia dice que serán enemigos en la venida del Señor en este tiempo, y en la guerra de Ezequiel 37 y 38, también 38 y 39. Irán es un ejemplo. Ahí fue amigo en 1979 y antes ellos fueron los mejores amigos de Israel. Porque en verdad los persos y un iraní no es árabe, él es de Persia, que es diferente, ¿verdad? Ellos no querían involucrar con la idea del Medio Oriente, ellos fueron separados su propia nación, pero vino la revolución con el Shah de Irán, fue quitado y vino Khomeini, el emperador religioso, este señor, y comenzó la revolución musulmana. Ahora son totalmente radicales en el sentido de la religión musulmana ante Israel. Y yo creo que todos sabemos que Irán es un tremendo enemigo de Israel. Ellos cualquier terrorismo en el Medio Oriente, ellos están atrás y ellos están financiándolo aún. Y la Hezbollah trabajan para Irán, ¿no? Y específicamente ellos en Líbano, en otras partes del Medio Oriente. Entonces, Irán mismo quiere atacar y han atacado este año varios ataques de Israel con drones y otras cosas que han hecho. ¿Qué piensan de Irán? Amigo, enemigo. Exactamente como la Biblia dice. Yo veo eso, la idea que tenemos es como un tablero de ajedrez. Y como el Señor ha movido todas las piezas, fichas, ahí en estos últimos años para estar en línea con la Biblia de los últimos días. Y esa es una pieza que fue movido en 1979, comenzó, está en línea con la Biblia. ¿Qué dicen ustedes?
¿Yonda? Bueno, hágale. Dale. Bueno, No, pues que no tengo mucho que decir. no, pero solamente de pronto para resaltar un par de cosas. Lo primero, que ellos al principio no estuvieron como a favor ni en contra, hubo un periodo ahí como que le llaman el periodo de ambivalencia, y después, como ellos de hecho todavía tenían como una monarquía establecida, en ese tiempo fueron amigos hasta 1979, como decía Pastor, y después vino la revolución, y ya entra, que de hecho este ha sido como la espina en el costado, ¿no? El aguijón del pueblo de Israel, ya entra el establecimiento de la religión y la política dentro del país, ¿no? La nación musulmana, que ya es un movimiento político religioso que tiene como ideología adaptar la vida política y los mandatos religiosos del Islam, del Corán, para que sí, simplemente rijan la vida de todas las personas, ¿no? Entonces son básicamente estados islámicos regidos por la ley coránica, y es una mezcla de política y religión. Eso fue lo que sucedió en 1979, que hizo que cambiara completamente pues el país y empezara pues ya a venir más en contra pues de Israel. Pero entonces llama la atención que sí, como dice Pastor, antes de 1979 no se hubiera podido cumplir Ezequiel 38, y de 1979 ya dimos un paso más. No solamente Israel está establecido como nación, sino que ahora Irán también está en contra, como dice la palabra, y pues estamos un pasito más cerca. Las piezas se están moviendo hacia el cumplimiento de los tiempos. Sí, y que también clave de parte de Irán, que han sido los más abiertos en reconocer su odio hacia Israel, y son los que han mandado los comunicados. Desde la época de Ahmadinejad, que es donde yo más me acuerdo, empecé ya a escuchar al mismo líder de Irán diciendo que el propósito de ellos es acabar con el pueblo de Israel y destruirlo. Entonces es uno de estos países, y es interesante, y pues no sé, puede que solo sea coincidencia o la gente pueda decir que es profético, pero es un país que ha sido libremente en contra de Israel, ha dicho todo lo que ha querido decir. Ya hemos mencionado en programas pasados el tema de las bombas nucleares, todo eso. Se sabe por qué lo van a hacer, por qué quieren tener bombas nucleares. No es que ellos quieran atacar a Europa o Colombia o tal vez Estados Unidos un poquito, pero quieren es destruir a Israel. Y por eso Israel lo abiertamente ha dicho: oigan, los de Irán nos quieren matar, entonces vamos a atacarlos. Y cuando Irán ataca, cuando Irán hace cosas, cuando Irán dice públicamente que quieren atacar a Israel, la verdad no, nadie dice mucho, pero cuando Israel se defiende, entonces el mundo se empieza a poner bravo, y es interesante ver cómo hay un velo sobre los ojos del mundo frente a esto, y yo creo que es algo profético, donde se está guardando la veracidad de estas profecías, que Irán va a ser parte de ese combo que ataca a Israel. Correcto. Ahí el siguiente país, tenemos Turquía, era amigo de Israel. Ahora, es lo más reciente. Ellos fueron como amigos hasta 2014, ahí hace 7, 8 años. Pero vino la elección del señor Erdogan en 2014, ganó como presidente, que hoy en día yo creo le llamamos dictador de Turquía, que es vitalicio ahora en su cargo. Y entonces él llegó a ser otro radical musulmán, de acuerdo con Irán, contra Israel, etcétera, etcétera. Ahora Turquía habla abiertamente contra Israel. Ellos eran amigos, tanto amigos de Israel que Israel, la gente se fueron de vacaciones a Turquía, ahí por las playas, ahí en el sur, ahí fue el lugar de la, digamos, de San Andrés, de Cartagena para los israelitas, pero hoy en día nadie va a Turquía de Israel, son enemigos, fueron enemigos, verde hasta rojo, enemigos, exactamente como la Biblia habla. Que la Biblia habla en Ezequiel 38, 39, que Turquía va a atacar a Israel, serán enemigos. Entonces, solo otro país en línea, hay mucho que podemos decir, tal vez un comentario de ustedes. Sí, pues dato interesante de Turquía que había leído es que fue el primer país musulmán en aceptar que Israel era país. En 1949. Entonces, y desde ahí, pues siempre obviamente han habido roces como con cualquier país,
pero el New York Times, de hecho, en 1999 sacó en sus titulares algo muy famoso donde hablaba acerca de cómo la relación de Turquía e Israel era tan buena que podía cambiar todo el Medio Oriente, que en una época hasta la Fuerza Aérea de Israel practicaba en Turquía, y eso habla mucho de esos lazos que habían estrechado entre los países. Y Erdogan empieza a entrar como a mediados del 2005, y cuando él empieza a entrar, empieza también casualmente en esa época a haber problemas en Gaza, que pues fueron muy famosos en aquella época, y a causa de esos problemas con Palestina empezaron a dañarse las relaciones con Turquía, y pues desde el 2017 Erdogan dijo que pues ya no quería nada que ver con Israel, específicamente porque pasaron ¿cómo se llama eso? La embajada de Estados Unidos la pasaron a Jerusalén, pues que ya todos hemos hablado de esto antes, y eso para ellos ya fue un gran insulto, y eso, pues vea. Y tal vez, John, un comentario que tú tienes acerca de tu viaje a Turquía. Tú sabes, ¿cómo fue el ambiente espiritual? ¿Qué sentiste? Fue tenaz. Bueno, o sea, Turquía, espectacular, la comida deliciosa, baklavas y todo eso, créanme que de lo mejor, pero pues no sé cada cuánto es, pero son 5 veces al día o 6 veces al día, que es la oración musulmana, y en Istambul es una de las ciudades con más sinagogas, no sinagogas, ¿cómo se llama eso? Con más... ¿Sí son sinagogas? Mezquitas, eso. Sinagogas son los suyos. Con más mezquitas como per cápita, y literal eso es cada 2, 3 cuadras una mezquita, y entonces cuando la oración suena, uno siente una opresión porque es toda la ciudad, millones de personas ahí, y en un segundo uno empieza a escuchar, y o sea, eso es fuerte, y la verdad... Nunca había orado tanto en lenguas hasta que llegué a Turquía, eso sí lo tengo que admitir, porque eran 5 veces al día claritos donde yo también, ay no señor, y empecé a orar en lenguas porque se sentía fuerte. Entonces, comida deliciosa, un poco de opresión, fue raro. Sí, bueno, un solo comentario también, de pronto en cuanto a eso, ellos fueron muy abiertos a recibir, como estás diciendo, por el turismo en el Medio Oriente a los judíos, y dicen que alcanzaron a tener, pues en medio de los países musulmanes, la mayor cantidad de judíos, que podían ser hasta más del 10%, no los tenían registrados. Hoy en día dicen que solamente el 1% de judíos, y que obviamente lo que ha crecido pues es el Islam, que ya era como el 90% en esa época, y prácticamente se ha tomado todo. O sea, no se puede profesar casi ninguna otra religión, ¿no? Entonces también, pues, una muestra más. Chévere. Y siguiente país, don Guillermo. Rusia. Ahora, Rusia era amigo de Israel en sentido de una cosa que personas no entienden tal vez, que la amistad de Putin con el presidente anterior de Israel, Netanyahu. Ellos eran amigos. Y ellos respetaron a nosotros. Tal vez no estaban de acuerdo que todo, pero Putin respetaba a Netanyahu. Y entonces había algo de aliados, amistad, trabajando juntos, muchas cosas. Ahora, con el nuevo presidente este año de Israel, Putin no tiene ningún respeto para él. Es que ha vuelto, ahora ha hecho cosas en contra de Israel este año específicamente, y han vuelto como enemigo, listos para atacar. En la Biblia, Gog y Magog es presidente de la área de Rusia, Magog se llama, y en la Biblia, de toda esta área de es Magog. Todos los países que terminan en Stan, Afganistán, Pakistán, Turquistán y todos esos países que están ahí al sur de Rusia, y todos ellos eran el Magog de la Biblia. Y Gog y Magog ataca. Y ahora Rusia está listo por también su necesidad del gas natural. Ahí la competencia de Israel ahora, porque Israel tiene gas natural y están exportando a Europa también. Entonces, porque Rusia ataca por razones económicas, dice la Biblia, por el botín. Y ya está listo, ya hay razón
la parte económica del gas natural, y Rusia ya no tiene relación con los presidentes, no hay amistad ya nomás, entonces también en contra. Entonces ya está listo, la tablero otro país ha puesto listo este año, y que es sobrenatural. ¿Y qué dicen ustedes? Sí, a mí me parece interesante porque obviamente uno ve a Rusia y siempre, y creo que hasta por la historia, uno ve a Rusia como el gran malo, entonces es fácil ver cómo pueden ser Gog y uno, no, claro. Pero sí es interesante que en todo este tiempo había leído que de hecho de las poblaciones más grandes judías en este momento es en Moscú. Y de hecho, cuando fuimos a Israel, no sé si tú te acuerdas, pero en el día del Shabbat y eso, gente que tenía unos gorros enormes, gigantes, eran unos gorros representativos de los judíos ortodoxos rusos. Y hay una influencia enorme y una relación muy fuerte entre Rusia e Israel. Entonces, de hecho, eso es uno de los que uno tal vez no piensa, porque uno pues obviamente ve a Israel como, no, pues Putin, obviamente, eso es tenaz, pero la verdad es de los países pues con menos razones para atacar a Israel, y honestamente a mí todavía me interesa porque siento que es como el menos tocado en este momento, y aunque no tenga relaciones ya no tenga relaciones con Israel, quiero entender cuál va a ser el botín exactamente. Hay gente que piensa que es gas natural, hay gente que piensa, en un momento pensamos que era el gas natural porque cuando el precio del petróleo bajó, Rusia empezó a perder miles de millones de dólares diarios porque costaba más generar el petróleo que venderlo. Entonces puede que lleguemos a ese momento otra vez, y en Israel han encontrado gas natural y otras cosas donde tal vez sea válido, entre comillas, atacarlo, pero bueno, es interesante. Bueno, quiero leer de pronto en Ezequiel 38 y el versículo 12, que dice específicamente, pues en diferentes versiones, voy a tomarlo en la Biblia de las Américas, dice que viene para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver su mano contra los lugares desolados que ahora son poblados, y contra el pueblo reunido entre las naciones, obviamente la nación de Israel, que ha adquirido ganado y posesiones y que habita en el medio de la tierra. También la posición geográfica, ¿no? Pues si es parte del que va a liderar a todos los países musulmanes, tal vez ahí es donde está el interés y es fácil, pues desde esa posición. Y bueno, Rusia, otra cosa más, con Turquía, Líbano y Etiopía eran como las naciones que estaban ahí como más neutrales, que tenían como buenas relaciones, ¿no? Y el hecho de que haya cambiado Turquía y que esté cambiando Rusia y no tenga respeto, eso muestra también que sí, todo está completo. Correcto. Y también que Rusia está en Siria, los soldados militares de Rusia están en Libia también, y ahora están en Líbano también. Y entonces ya está preparado para la logística también de atacar, porque Rusia es lejos de Israel, pero ya están cerca en esos países con bases militares. Entonces, esa parte, entonces, verde a rojo, digamos, amigo a enemigo. Los últimos años, preparando el tablero para la venida del Señor, como fue profetizado. Ahora, seguimos, don Guillermo. Siguiente, Egipto. Ahora vamos a otro lado, países que han ido de enemigo a amigo. O por lo menos cuando decimos amigo de Israel, yo no creo que estás hablando de amistad muy fuerte, estás hablando de países que no van a atacarles, por lo menos. Tal vez no son amiguísimos, pero por lo menos no van a atacar. Ahora, Egipto es como sobrenatural, como ha cambiado. Porque los últimos 3 guerras grandes a Israel, Egipto era protagonista. Ellos eran el Gog, digamos, que liderando el ataque. Y ahora dice la Biblia que ellos no van a atacar. ¿Por qué? Porque había la pacto de paz después de la guerra de Sinaí, y cuando tomaron esto y dieron su tierra de regreso que Israel ganó con Anwar Sadat, y hicieron un acuerdo de paz con Anwar Sadat y Benin, el presidente de Israel en este tiempo. Y entonces ellos tienen un pacto de paz vigente. Egipto ha sido como neutral en estos últimos 20 años o 25 años, aún más, y contra cerca de Israel. Aún ellos
no son radicales musulmanes, son más moderados en sus religión, en sus cosas, ideas, son más seculares que religiosos. Exactamente como la Biblia dice, pero cambió, ¿no? Si hubiera dicho hace 20 años, 30 años, Egipto no va, si otros países van a atacar, Egipto no va a participar, hubiera dicho que estás loco. Pero ahora es así, exactamente como la Biblia dice. Entonces, enemigo a amigo. ¿Y qué dicen? Sí, Bueno, Egipto es de los más sorprendentes porque Egipto debería estar metido en todo el tema de odio hacia Israel, porque es como históricamente lo que es más común es que Egipto ataque, porque sucedió la guerra de los 6 días, fue por Egipto, y luego el Líbano y ¿cómo se llama? Y Irak también se metieron y otros, pero en primera instancia fue Egipto, y también en la primera guerra, que ya se me olvida cómo se llama, la guerra árabe-israelí, algo así, la primera guerra de 1948, también fue Egipto. Y me acuerdo en la clase de historia, cuando muestran a Jimmy Carter ahí armando como las paces entre Egipto e Israel, pero pues debería ser unos, y entonces es sorprendente también del otro lado, porque uno ve como la mano de Dios en este tema, donde todo un pueblo, leí para este programa, leí que hicieron una encuesta en Egipto de cuántas personas estaban a favor y en contra de las relaciones con Israel, que se vienen haciendo acercamientos últimamente, o sea, recientemente, hace unas semanas, se han venido haciendo acercamientos políticos entre ellos, y más del 80% de las personas no les gusta en Egipto que se estén acercando a Israel, y aún así lo están haciendo. Entonces, es increíble, es increíble que esté pasando. Literal, es como, pero no queremos, pero lo dice la Biblia, entonces tocó. Es chévere verlo. Bueno, y una cosa más, de pronto ellos tenían como mucha influencia de cristianos coptos, cópticos, no recuerdo cómo es que les dicen, y que realmente no eran completamente musulmanes. Ahorita, de hecho, sí, la influencia musulmana ha ido aumentando, y lo mismo que Rusia y Turquía, que eran países más, no realmente amigos, como decías, pero sí, por lo menos que tenían tratados de paz, o sea, tuvieron relaciones como intermitentes, ¿no? En momentos de guerra de pronto estaban rotas las relaciones, pero hacían los tratados de paz, y desde 1989 prácticamente no habían vuelto a tomar una posición tan fuerte en contra de Israel. Entonces, pues creo que sí, también ahí nosotros vemos. Y también, bueno, también muchos judíos pasaron a través de Egipto para volver a Tierra Santa, pero bueno, también los conflictos de la Franja de Gaza han ido incrementando la tensión de las relaciones con ellos. Bien dichos. Y el siguiente país, don Guillermo, tenemos Jordania. Jordania es otro país que ha atacado a Israel en el pasado. Ahora la Biblia dice que ellos no van a atacar. Y ellos han convertido de enemigo a amigo en los últimos años. Ahí en la guerra de 68, ellos eran uno de los países protagonistas que atacaron a Israel. Israel les dijo para no atacar y lo hicieron. Pagaron un precio por eso también. Y entonces tiene un pacto de paz con Jordania, un otro país que Israel ha tenido por 40 años ahora casi, y son los servicios públicos de Jordania, vienen de Israel, muchas cosas, de su luz y agua, y entonces ellos no van a atacar porque van a perder sus servicios públicos. Una razón tiene el pacto de paz, y el agua. Neutrales, y agua, y son neutrales ahí contra Israel, ahí está en la frontera, pero no atacan. Es así, políticamente el tablero está puesto y está cambiado, enemigo a amigo, rojo a verde también. ¿Qué piensan? Bueno, una cosa de pronto para mencionar es que la descripción de Israel en la Biblia incluye lo que es Jordania, ¿no? Entonces tiene sentido de que no sean así enemigos, ¿no? Israel hoy en día tiene un territorio que más o menos es del tamaño de lo que vendría, o el equivalente de lo que vendría siendo como Cundinamarca, o sea, realmente chiquitico, y todos los ojos de la tierra y todo el conflicto está centrado en algo que es como un departamento de Colombia, o sea, chiquito,
pero la Biblia de hecho promete que va a ser como en la época del reinado de David, que es 8 veces más grande, y justamente el territorio donde se va a extender es sobre todo el territorio de Jordania. Entonces creo que también el Señor los está protegiendo y siguen siendo pues como parte de las naciones que aparecen como amigas, y bueno, después de haber sido enemigos, sucedió lo contrario que con Turquía, con Rusia, ¿cierto? Que de hecho se volvieron fue amigos y van a ser parte o van a ser añadidos, o sea, básicamente eso es, Jordania es como Israel próximamente. Así es. ¿Y qué es la probabilidad de esto? Si estamos mirando esto, es incalculable. Es la mano de Dios, la palabra profética del Señor. Otro país, ahí Arabia Saudita, hay otro que eran enemigos contra Israel, aún la 11 de septiembre, ahí en las Torres Gemelos, ahí Arabia Saudita era como 11 de los 12 terroristas eran de Arabia Saudita. Ahí, ellos fueron contra ahí Israel, contra los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay enemigos y contra, y ahora por los pactos abrahámicos y otros cosas que han sucedido en esos años, ellos han vuelto como amigos ahí con Israel, como neutrales. Aún la Biblia dice específicamente en Ezequiel que cuando atacan en esta guerra, ellos hacen una protesta de ellos mismos, de Arabia Saudita. Dicen, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están atacando? ¿Has venido por el botín? En esta viene de Arabia Saudita, esta proclamación. Porque ellos no hacen nada, no protegen a Israel, pero no atacan. Ellos protestan contra Gog y Magog y los otros países que están haciendo ahí porque Arabia Saudita siempre ha sido en contra de Irán. Los dos son enemigos. Entonces, Arabia Saudita es como la enemigo de Irán. Entonces, si Irán ataca, Arabia Saudita obviamente es en contra, porque Arabia Saudita quiere ser como la grande del Medio Oriente, y Irán también, son en competencia los dos también. Entonces, ahí es enemigo o en contra a favor. Ahí, enemigo a amigo. Ahí va. ¿Qué dicen? Sí, pues ellos como nación, lo que pasa es que son un poquito así como ambivalentes, nunca reconocieron a Israel como Estado, no aceptan pasaportes israelíes, o sea, básicamente dicen, no, eso no existe, y al principio, pues precisamente por la influencia musulmana, ni siquiera lo tenían en los mapas incluido, pero como estás diciendo, tras bambalinas siempre han tenido como una relación diplomática, de inteligencia en contra de Irán, y entonces pues sí, son países aliados en este momento, aunque comenzaron completamente en contra de la formación del Estado de Israel. Entonces, bueno, la Biblia se cumple enfrente de nosotros. De hecho, el año pasado fue importante porque por fin hubo un vuelo de El Al, que es la aerolínea israelí, hacia Arabia Saudita, como por primera vez en la historia aceptaron un avión israelí, y eso fue, o sea, pues conmovedor y todo, pero también fue interesante porque pues en toda esa región, honestamente no aceptan muchas cosas de Israel y ese país. Obviamente se les nota también como ese deseo por la plata y por cosas que les es tan importante eso que olvidan el resto, porque sus dos grandes enemigos son Turquía e Irán por temas económicos, y entonces pues ellos ven ahí la oportunidad de ganarle. Es casi como eso de que si tus enemigos son mis enemigos, entonces tú eres mi amigo. Se siente muy así, pero ellos por mucho tiempo eran los que financiaban mucho del tema anti-israelí, y ahorita pues ellos pues por lo menos no se están metiendo. Total, muy bien. Otro país, ¿sabes? Vamos un poco más rápido. Quiero como mostrar la totalidad del mapa. Don Guillermo. Hágale. Irak, Emiratos, Sudán, Libia, Afganistán. Irak, yo no vi perdóname. Irak, listo. Irak es obvio que ellos no atacan, dice la Biblia, y tú sabes, hace con algunos años, que 20 años ahora, y que ellos eran enemigos y de Israel, ahí ahora por la guerra que había en Irak con los Estados Unidos, y ahora son neutrales, porque la influencia de los
militares de los Estados Unidos que todavía están ahí en Irak, ellos no atacan. Por esta razón, si los Estados Unidos no tienen sus militares allí, obviamente creo atacarán, ¿no? Pero hoy en día no, exactamente como la Biblia dice. Irak es la Babilonia de la Biblia, ¿no? Entonces, otro, y hay comentarios que quiero seguir un poco más rápido para y mostrar todo. Sí, sigue y ahorita de pronto al final, si hay algo. Ok. Siguiente, porfa. Emiratos. Emiratos Árabes. Ese es otro obvio. Ahí firmaron pacto de paz, pacto abrahámico se llama, ahí el año pasado. Ahí, si recuerda, el año pasado era. Ahí ellos no atacan. Ellos son parte que la Biblia habla ahí de los mercaderes, ahí en Ezequiel 39. Y entonces, ahí da otro ejemplo de enemigo a amigo, neutral. Ahí, y siguiente, y si quieren decir algo, ahí hágale. Y siguiente, listo, a la Jordania. No, Sudán y Etiopía. Sudán y Etiopía. Pues eso es un poco más complicado, ahí pero la Biblia dice sí que ellos atacan. Pero debes entender cuando dice Etiopía específicamente en Ezequiel, pero Etiopía de la Biblia era Etiopía y Sudán, los dos. Esta era Etiopía. Porque hoy en día sabemos, hemos ido a Etiopía, John y yo y otros pastores con nosotros, que ellos son amigos de Israel, son amigos fuertes. Entonces, Etiopía no ataca, pero Sudán sí, que es Etiopía de la Biblia. Y Sudán es como el país más radical musulmán del mundo. Es tremendo ahí en Sudán. Ellos existen para destruir Israel, básicamente. Es una pobreza, una calamidad en este país, pero viven para guerra, ¿no? Básicamente. Entonces, para entender la Biblia, está listo. Ahí, porque Sudán separó de Etiopía hace siglos, milenios, entonces ya está listo como la Biblia dice. Uno más, tal vez, don Guillermo. Y Libia, Libia es amigo, enemigo, y la Libia ataca. La Biblia habla específicamente de Gog y Magog. Libia es uno de los países que participan. Y Libia, tú sabes, si conoces la política de Libia, la mitad del país hoy en día es bajo el control de Rusia. Y la otra mitad está de Libia mismo. Es una guerra civil que tienen. Y entonces, en ese momento, pueden atacar por lo menos la mitad de Libia. Ahí en esta guerra con los rusos, obviamente, de esta parte. Y si ganan la guerra civil, sería todo Libia, pero Libia sí ataca. Y como eso no era así antes que los rusos estaban ahí, hace 10 años. Entonces, sí, otro tablero de la Biblia. Algo que quieren decir, yo no quiero hablar solamente aquí. No, de pronto una aclaración, porque la gente a veces dice, bueno, pero ¿cómo saben qué naciones atacan, qué naciones no atacan? Entonces, de pronto, pues como para dar un contexto también, todo esto es la explicación de Ezequiel 37, 38 y 39, ¿no? En Ezequiel 37, de hecho, el Señor dice que los huecos secos vivirían y que iba a tomar a los hijos de Israel de las naciones a las cuales fueron esparcidos, los iba a recoger de todas partes y los traería en su tierra. Entonces, básicamente, Ezequiel 37 es 1948, vienen otra vez todos, son reunidos, pero después en Ezequiel 38 aparecen una serie de naciones encabezadas por Gog y bueno, y su príncipe Magog, básicamente que van a o al revés, ¿no? Gog es la persona y Magog es la nación de Rusia, y bueno, y todas estas naciones que se están mencionando, ese mapita, ese tablerito hacia alrededor, aparecen ahí de quiénes son los que van a venir en contra de Israel y quiénes no. Y es interesante entonces ver todos estos cambios, como los que eran amigos y que dijeron, bueno, esto todavía no se puede cumplir, se está cumpliendo, y la gente dice, ay, qué casualidad. Esto conectado con todas las demás señales, aparte de esta referencia geopolítica, nos muestra que estamos más cerca y que este puede ser el momento en el que vamos a ver la venida de nuestro Señor. Correcto. Ahora, Guillermo, ¿puedes mostrar
la totalidad del mapa. Y hay algunos 2 o 3 países más, pero no Afganistán fue interesante, ¿no? Oye, listo, Afganistán, sí, es sumamente interesante. Y Afganistán es parte de Magog, de la Biblia. Y hace que un mes Afganistán no hubiera atacado, o Magog no hubiera atacado. Pero hoy en día, sí. Hace un mes ha vuelto de amigo a enemigo. Y justamente Rusia entró. Justamente después, 2 días después de la invasión, Rusia entró y ya es GOG tal cual. Correcto. Entonces ellos con la Talibán, enemigos obvios de Israel y terroristas, de verdad, atacan. Ahora, mostramos el mapa antes, ahí la RSC, hace 30 años, digamos, depende de diferentes tiempos. Ahora, después que el tablero ha cambiado, ahora es así. Y otra vez, Guillermo, antes, después. Gloria a Dios. Y Jesús viene pronto y no puede ser más. El tablero está listo. Y solo la palabra profética del Señor puede mostrar esto. Y si tú piensas eso es probabilidad o casualidad, tú estás muy ingenuo, muy engañado. Esa es la mano de Dios en el sentido de preparando para la venida de su Hijo Jesús, ¿no? Aquí a la tierra. Él vino la primera vez, tomó 4,000 años. Él viene la segunda vez y toma 2,000 años. Y en un sentido que nosotros tenemos un descuento de 50%. Tiene que esperar 4,000 años por la primera venida. Nosotros solo tenemos 2,000 años. Y ya los 2,000 años están cumpliéndose. Jesús viene pronto. Y el último país que tenemos ahí es los Estados Unidos. Ahí desde enero de este año, con el nuevo presidente, ellos eran amigos de Israel antes, ahora son neutrales. Y con que pasó en Afganistán, muestra clarito, yo creo, que los Estados Unidos no va a apoyar a Israel. Ellos ya no son interesados en apoyarles, son neutrales. Y exactamente, porque la Biblia no menciona Estados Unidos en los últimos días. Entonces ellos van a estar neutrales o algo pasa allí, pero ellos no participan. En este momento, desde enero de este año, es así. Otra pieza del tablero también, que hay más países, pero no tenemos tiempo. Entonces, últimos comentarios, mis amigos aquí. Honestamente no hay preguntas. Pastor Pablo, ¿tiene un comentario antes? No, igual Jesús viene pronto y bueno, es emocionante ya verlo así. De hecho, gracias por hacer el mapita. Es mucho más claro viéndolo gráficamente y bueno, Dios es súper fiel, su palabra se cumple siempre. Incluso los que están en contra de Israel y que tienen cómo los establecieron como nación, se van a sorprender cuando crezcan. Dios es fiel, no solamente no van a prevalecer en contra de ellos, sino que Dios los va a expandir y entonces bueno, es un tiempo de bendición. Así es. Bueno, preguntas rápidas. Acá Richard17 desde YouTube pregunta, de acuerdo con la línea de tiempo a nivel escatológico, ¿es posible que se reconstruya el tercer templo al mismo tiempo que se inicia Ezequiel 38-39 o se reconstruye después de Gog y Magog? Pues, ¿qué dicen? Y claro, los dos son posibles. Y no veo uno u otro. Y va a ser reconstruido el templo, ¿no? Ya hemos mencionado en programas anteriores que ya todo está listo. Ahí los muebles, las cortinas, los planos, y todo está listo para piedras, moverse rápido. Y puede ser antes, yo creería sería después de esta guerra. Porque si lo hacen hoy en día, el mundo musulmán va a atacar y van a estar enojados y furiosos y todo. Después de la guerra de Ezequiel, el mundo musulmán es humillado, ¿no? Y los países radicales son destruidos, básicamente, sus ejércitos. Entonces, sí puede construir el templo después de la guerra de Ezequiel 38-39, mucho más fácil, porque no van a tener oponentes.
Otra pregunta que tiene que ver con eso, entonces no pierdan ahí el hilo. ¿Cómo intervendrá Dios en la guerra contra Israel? Pastor Pablo, ¿qué dice Ezequiel? Pues casualmente menciona algunas cosas tipo Antiguo Pacto que hacen pensar que justamente la iglesia haya sido quitada porque de hecho, pues la forma en la que él responde es con granizo, o sea, muchas cosas como que se veían en las batallas antiguas, ¿no? Como con cosas naturales, que no es por fuerza, sino como dice la palabra, por el Espíritu del Señor. Y pues eso nos hace pensar que ya entró la etapa de la tribulación. No se necesita no es un prerequisito de esta guerra para que venga el rapto de la iglesia. Entonces, pues creemos que va a ser Dios ayudando a la nación de Israel. Bueno, 50 minutos se pasaron volando. Entonces, esta es nuestra despedida. Será lo mejor para... ¿Puedo citar, Guillermo, el mapa antes y después de la totalidad de los reyes? No, hombre, ese. Antes y ahora después. Boom. Santo Dios. Es interesante que todos los que atacan no son los que están cerquita que siempre han atacado, ¿no? Sí, es como, no pensaría es así. Es rarísimo, sí. Sí, pero la Biblia dice que sí. Entonces, es otra prueba que la Biblia es la verdad, Jesús viene pronto y solo recuerden esto, qué probabilidad hay que eso es casualidad, que alguien puede decir esto hace 3,000 años, entonces, hace 2,700 años. Jesús viene pronto, punto. Amén. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. No se les olvide compartir este video. Tenemos mucho que seguir hablando, obviamente, porque siguen pasando cosas y también podemos refrescar ciertos temas también, pero no se les olvide que la razón por la que hablamos esto es por el mismo concepto que nos gusta cuando nos digan que faltan 5 minutos para que se acabe un partido, es para saber cuándo meterle más ganas. Y entonces esto no es para asustarnos ni para escaparnos, sino que esto lo que es para como alimentar nuestra fe y avivarnos para hacer lo que somos llamados a hacer aquí en la tierra antes de que suene la trompeta. Así que los amamos. Gracias por compartir el video. Gracias por estar conectados y nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche. Maranata. Maranata. Busca la aplicación Igleco y descárgala. La puedes encontrar en todas las plataformas virtuales. Aquí podrás alimentar y edificar tu fe. Tenemos todas las prédicas en audio y video de Igleco 127 e Igleco 76. También podrás encontrar todas nuestras enseñanzas por temas específicos y de años anteriores. Conéctate en nuestros en vivos de nuestras 2 sedes y Radio 316. Además, nuestra aplicación cuenta con los registros y seguridad donde podrás hacer tus donaciones online. Recuerda, descárgala, compártela y alimenta tu fe.